¿Y si algunos de los descubrimientos más sorprendentes de la historia no encajaran en lo que creíamos saber? Desde objetos antiguos imposibles hasta estructuras avanzadas que no deberían existir, hoy te mostraré descubrimientos arqueológicos que desafían todo lo que conocemos sobre nuestro pasado. La máquina de Anticitera. El primer computador del mundo. Descubierta en 1901 cerca de la isla griega de Anticitera, esta máquina ha sido descrita como el primer computador de la historia. La máquina de Anticitera es un intrincado mecanismo de engranajes de bronce, capaz de predecir eclipses y posiciones astronómicas. Lo más desconcertante es que data del siglo I a.C., cientos de años antes de que se creía que existiera tecnología de este tipo. ¿Cómo es posible que una civilización antigua pudiera desarrollar un mecanismo tan preciso y complejo? La máquina de Anticitera ha desafiado todo lo que sabíamos sobre la tecnología de la antigua Grecia, sugiriendo que quizás poseían conocimientos más avanzados de lo que pensábamos. Hasta hoy, los científicos no logran entender completamente cómo fue fabricada y qué otros misterios podría encerrar. Las figuras de Acámbaro. ¿Fósiles de dinosaurios y humanos? En la ciudad de Acámbaro, México, se encontraron en 1944 más de 30,000 figuras de cerámica que representan una combinación de seres humanos y dinosaurios. Lo más desconcertante es que los dinosaurios representados en las figuras son reconocibles como especies que la ciencia no descubrió hasta el siglo XX. ¿Cómo es posible que una cultura antigua pudiera haber visto a estas criaturas? Algunos sugieren que las figuras de Acámbaro son pruebas de que los humanos y los dinosaurios coexistieron, lo que cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la historia. Otros argumentan que las figuras son falsificaciones modernas, pero las pruebas de autenticidad realizadas sobre algunas de ellas continúan dejando preguntas abiertas. Este descubrimiento sigue siendo un enigma sin una explicación clara. Las piedras de Ica. Descubiertas en la década de 1960 en Perú, las piedras de Ica son un conjunto de piedras talladas con imágenes sorprendentes. Lo curioso es que estas piedras muestran escenas de humanos interactuando con dinosaurios, cirugía cerebral avanzada y mapas de continentes perdidos. Estas representaciones no deberían haber existido en las épocas antiguas. ¿Son las piedras una prueba de una civilización avanzada perdida? Los escépticos sugieren que las piedras podrían ser un fraude moderno, pero muchos otros creen que podrían ser artefactos auténticos que demostrarían que nuestra historia es mucho más compleja de lo que se ha registrado. Aunque el debate sigue abierto, las piedras de Ica nos invitan a cuestionar nuestras ideas sobre el pasado. La pirámide de Yonaguni. Una estructura sumergida misteriosa. En 1987, buzos cerca de la isla de Yonaguni, en Japón, descubrieron lo que parecía ser una estructura piramidal sumergida. Con enormes plataformas y escaleras, la estructura de Yonaguni tiene características arquitectónicas que recuerdan a las antiguas pirámides de Mesopotamia o América Central, pero se encuentra bajo el agua. ¿Podría esta estructura haber sido construida por una civilización perdida que fue tragada por el océano? Algunos investigadores creen que la pirámide es obra de la naturaleza, pero muchos otros piensan que es evidencia de una cultura avanzada que vivió en la zona antes de que el nivel del mar aumentara drásticamente. Esta pirámide sumergida sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia humana. La esfera de Bosnia, tecnología avanzada o creación natural. En Bosnia, se descubrió una inmensa esfera de piedra, una de las muchas que se han encontrado en todo el mundo. Algunas de estas esferas parecen ser perfectamente esféricas y están hechas de materiales que no se encuentran en las zonas donde fueron descubiertas. Lo más misterioso es que no se entiende cómo pudieron haber sido fabricadas, dado su tamaño y precisión. Los expertos están divididos. Algunos creen que estas esferas son el resultado de procesos naturales, mientras que otros piensan que son evidencia de una civilización antigua que poseía tecnologías avanzadas. Las esferas de piedra de Bosnia y otras similares en Costa Rica y México continúan desconcertando a los arqueólogos y científicos por igual. Las baterías de Bagdad. ¿Tecnología perdida? Descubiertas en la década de 1930 cerca de Bagdad, Irak, estas antiguas vasijas de arcilla parecen simples objetos, pero lo que encontraron en su interior sorprendió a los arqueólogos. Cada vasija contenía una barra de hierro y un cilindro de cobre, lo que ha llevado a muchos a pensar que podrían haber sido utilizadas como baterías primitivas, capaces de generar electricidad hace más de 2,000 años. Pero, ¿por qué una civilización antigua necesitaría electricidad? Las teorías varían.
Algunos creen que las baterías de Bagdad podrían haber sido utilizadas para galvanoplastia, es decir, para cubrir objetos con metal. Otros piensan que podrían haber tenido fines religiosos o medicinales. Lo cierto es que estas baterías desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. La lente de Nimrud, ¿telescopios en la antigüedad? En 1850, los arqueólogos desenterraron en Irak un misterioso objeto de cristal conocido como la lente de Nimrud. Este artefacto, que data de más de 3,000 años, es un cristal pulido que puede funcionar como una lente. Aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio, algunos investigadores creen que podría haber sido utilizado como un lente de aumento o incluso como parte de un telescopio primitivo. ¿Podría una civilización antigua haber tenido algún tipo de conocimiento óptico avanzado? Aunque los historiadores tradicionales no creen que los antiguos asirios tuvieran acceso a tecnología como los telescopios, la lente de Nimrud plantea la posibilidad de que los pueblos antiguos fueran mucho más avanzados en este campo de lo que pensábamos. Evidencia de inteligencia prehistórica. En Sudáfrica, se descubrieron unas misteriosas esferas metálicas conocidas como las esferas de Klerksdorp. Estas pequeñas esferas, encontradas en depósitos geológicos de más de 3,000 millones de años, presentan patrones de líneas paralelas que no parecen ser producto de procesos naturales. El misterio radica en cómo estas esferas pudieron haber sido formadas. Algunos creen que son una prueba de una civilización avanzada prehistórica, mientras que otros piensan que son simplemente curiosidades geológicas. No obstante, el hecho de que estas esferas fueran tan perfectamente moldeadas y grabadas sigue desconcertando a los científicos. ¿La ciudad sumergida de Dwarka una Atlántida india? En las costas de la India, en el Golfo de Cambay, se descubrieron los restos de una antigua ciudad sumergida conocida como Dwarka. Según las leyendas hindúes, esta ciudad fue el hogar del dios Krishna y se dice que fue destruida por un evento catastrófico, sumergida bajo el agua. Lo que hace que Dwarka sea tan intrigante es que los restos arqueológicos encontrados bajo el agua, como estructuras de piedra, cerámica y herramientas, sugieren que la ciudad podría ser mucho más antigua de lo que se pensaba, incluso más antigua que las civilizaciones conocidas de la región. ¿Podría Dwarka ser una prueba de una civilización avanzada que se perdió en el tiempo? Su descubrimiento plantea preguntas sobre la historia temprana de la India y si otras ciudades antiguas también podrían estar escondidas bajo el mar, esperando ser descubiertas. El martillo de Londres, tecnología en la era de los dinosaurios. En 1936, cerca de Londres, Texas, se encontró un martillo incrustado en una formación rocosa que data de más de 100 millones de años. El mango de madera estaba petrificado, y la cabeza de hierro no mostraba signos de oxidación, algo extremadamente inusual para un artefacto tan antiguo. Lo que desconcierta a los investigadores es cómo un objeto hecho por humanos pudo haber quedado atrapado en una roca de esa antigüedad. Algunos sugieren que el martillo es evidencia de viajes en el tiempo o civilizaciones avanzadas que existieron hace millones de años, mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. Aunque muchos científicos creen que el martillo se introdujo en la roca por medios naturales, el martillo de Londres sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión del pasado.